Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la cuarta semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 24 al capítulo 13, versículo 5. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahen, que se crió con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 66 y el responsorio es: «Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya». Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que todos los pueblos te aclamen, todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Continuamos leyendo del crecimiento
de la comunidad cristiana ya ahora se empieza a extender de Jerusalén hacia el norte y también hacia el sur, lo que es el norte de África. Hacia el norte se van desparramando aquellos que son perseguidos por seguir a Jesucristo, y al ir huyendo pues van sembrando las semillas de la fe. Y ahora nos encontramos en esta primera lectura en Antioquía, que es la capital de la región de Siria y era la tercera ciudad de importancia dentro del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, que era la capital de Egipto. Así que Antioquía pasa a ser, después de Jerusalén, el centro del cristianismo, particularmente cuando la iglesia ya empieza a abrir las puertas a no judíos, o sea, a paganos o gentiles. Y en esta lectura tenemos a Saulo y Bernabé. Notemos que aún lo siguen llamando Saulo. Ya un poco más adelante ya se le cambiará el nombre a Pablo, símbolo de la transformación que Saulo ha vivido en esa conversión. Es algo típico que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando se lleva a cabo este encuentro, se le da un nombre nuevo para que refleje la nueva identidad, la nueva forma de relacionarse con Dios. Esto también es parte del por qué se le pide al joven o la joven cuando son confirmados que escojan un nuevo nombre para que simbolice esta nueva etapa de sus vidas, donde ya por propia voluntad aceptan la fe en Cristo, la hacen suya y se hacen responsables de ese caminar con Cristo, ¿no? Pues igualmente un poco más adelante, en el siguiente capítulo, en los Hechos de los Apóstoles, a Saulo se le llamará Pablo. Y lo encontramos ahora a Saulo y a Bernabé en Jerusalén. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en Jerusalén? Recordamos que después de su conversión, Pablo se va de Damasco a Tarso, a su pueblo, porque los cristianos en Damasco como que no creían que realmente se había convertido y aún lo temían. Así que Pablo se va a Tarso, y es en Tarso donde Bernabé va en busca de él y se lo trae a Antioquía. En esos tiempos ocurre una gran carestía, quizás por la falta de lluvia, y entonces en toda esa región pues hay mucha hambre. Y los cristianos de la ciudad de Antioquía deciden hacer una colecta en favor de los cristianos de la iglesia en Jerusalén, y mandan a Saulo y a Bernabé para que vayan y entreguen esa colecta. Por eso, en esta lectura al principio tenemos a Saulo y a Bernabé en Jerusalén. Dice: en aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión de Jerusalén, la misión de llevar la colecta, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Juan Marcos es primo de Bernabé, y según dice la tradición que es este Juan Marcos quien corre desnudo cuando Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní, y también es Juan Marcos a quien la tradición le atribuye que fue el autor del segundo evangelio, el evangelio de San Marcos. Así que este es el Juan Marcos que también fue colaborador con San Pablo en sus misiones. Pero en el principio parece que hay un cierto pues digamos desajuste entre Pablo y Juan Marcos. Esto lo veremos mañana, cuando Juan Marcos, que va acompañando a Saulo y a Bernabé en esta primera jornada misionera, pues él decide regresarse a Jerusalén. Y esto ya más adelante lo compartiremos. Pero este es Juan Marcos, el autor del segundo evangelio, el evangelio de San Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahen, que se crió junto con el tetrarca Herodes,
El tetrarca Herodes es el hijo de Herodes Magno que reinaba cuando Jesús nació. Este es el hijo de él. Y Saulo, así que aquí se nos mencionan dos dones o carismas del Espíritu que eran parte de la comunidad: profetas y maestros. ¿Cuál era la función del profeta? Al profeta pues se le atribuía un conocimiento más profundo de Dios y de su voluntad. Era el visionero, era el que a quien se le pedía pues que informara a la comunidad hacia dónde Dios los llamaba, hacia dónde Dios los estaba moviendo para que hubiera nuevas iniciativas, según el movimiento del Espíritu. Los maestros, pues, se dedicaban más a la enseñanza moral, a instruir sobre la doctrina que apenas estaba empezando a crear en la comunidad cristiana, y también a enseñar la Sagrada Escritura. Así que estos son dos dones o carismas dentro de la comunidad. Al mencionar estos 5 personas, Bernabé, Simón, Lucio, Manahen y Saulo, no nos dicen quién es quién, pero por lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles y también en las cartas de San Pablo, podemos ver, por ejemplo, que Saulo o Pablo pues tenía parte de estos dos carismas o dones de profeta y maestro. Recordamos que Pablo estaba muy bien formado, siendo un fariseo él, y fue formado bajo uno de los rabinos más importantes de su tiempo, y que por tanto, al ser llamado por Cristo, pues traía con él no solamente tremendos recursos de formación personal y conocimiento tanto de la Escritura como de la tradición profética y de la tradición de los rabinos. Y todo esto después lo pone al servicio de Jesucristo. Podemos pensar de que Saulo, quizás entre los que se mencionan aquí, es uno de los mejores preparados para la propagación del Evangelio, puesto que trae con él personalmente grandes recursos de formación. Y quizás también mucho más que los apóstoles, de seguro sabía leer y escribir, ¿no? Y tenía pues una formación mucho más profunda que los apóstoles mismos. También sabemos de que es muy posible de que varias de las cartas que San Pablo manda a las comunidades que él contribuyó a formar, de que quizás fueron escritas por él mismo, algo que quizás la mayoría de los apóstoles no podían hacer, porque quizás no tenían formación, quizás no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué tenemos las cartas, por ejemplo, de Santiago y de Pedro? Bueno, es muy probable que las dictaron y que alguien más las haya escrito. Así que tenemos aquí a 5 personajes muy importantes de la comunidad cristiana en Antioquía. Ahora se nos describe algo de la vida de esta comunidad. Dice, un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, resérveme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Notemos cómo es la iniciativa del Espíritu Santo quien empieza a abrir nuevos caminos, nuevas iniciativas de esta iglesia naciente. Aunque en los Hechos de los Apóstoles los personajes principales son Pedro en la primera parte y Pablo en la segunda parte, el personaje en realidad estelar y más importante es el Espíritu Santo, que va moviendo, que va inspirando y también que va guiando hacia donde esta comunidad naciente de la iglesia tiene que extenderse. Y aquí vemos un ejemplo clarísimo de cómo el Espíritu Santo pues va inspirando, va moviendo y también va enviando. Dice, resérveme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Nótese aquí 2 actividades.
como de discernimiento y de preparación para la comisión, al ayuno y la oración. El ayuno, porque es parte de la disciplina de discernimiento, y la oración para estar consciente de que lo que se está llevando a cabo no es por iniciativa de las personas ni de la comunidad misma, sino del Espíritu Santo, y que esta comisión que se les dará a Saulo y a Bernabé es por inspiración del Espíritu Santo, por mandato del Espíritu Santo, y que ellos irán no en nombre personal, sino en nombre de la comunidad, quien los ha comisionado y los ha enviado. Así que ayunan y oran para no solamente para discernir claramente cuál es la misión, y también para que la disponibilidad en ellos sea clara y evidente. Después les impusieron las manos y los despidieron. Continúa la lectura, dice: así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. De Antioquía bajaron hacia la costa y ahí predicaron. Y también, aunque no se menciona aquí explícitamente, Juan Marcos va con ellos. En esta primera jornada, esta es la primera de 3 jornadas misioneras en la cual Pablo encabeza. Y cada jornada de evangelización se va alejando cada vez más, va subiendo más y más hacia el norte. En esta primera llegará solamente a Chipre y después saltarán otra vez a la parte sur de lo que hoy en día es Turquía, hacia la región de Cilicia, de donde es Pablo. En la región de Cilicia se encuentra la ciudad de Tarso, de donde Pablo es. Y en esta primera misión de evangelización, Pablo se limitará en una región pues no muy lejos de Antioquía. Y ya en la segunda subirá más hasta Turquía, hacia donde está Éfeso, y después llegará hasta Filipos, y aún hasta Tesalónica. Y ya en la tercera jornada misionera, Pablo se extenderá hacia Atenas, hacia Corinto, y después regresará otra vez por los lugares de Tesalónica, Filipo y Éfeso, y finalmente regresará él a Jerusalén, donde le esperará a Pablo pues su arresto, ¿no? Estas, en términos muy generales, son las 3 jornadas de misiones que Pablo encabezó, y aquí en esta lectura tenemos la primera de ellas. Así que van Saulo y Bernabé, y también los acompaña Juan Marcos. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas. Así que después de Seleucia, del puerto de Seleucia, saltaron a Chipre. Chipre es la población, es el pueblo de Bernabé. Y al llegar ahí, pues se concentran en predicar la palabra de Dios en las sinagogas y los judíos. Esto era muy típico de San Pablo. En todas las narrativas que él nos da de sus jornadas misioneras, se menciona que él lo primero que hacía era visitar a las sinagogas, algo que también vemos en Jesucristo cuando él recorría la región de Galilea. Siempre iba primero a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí tienen ya una audiencia predispuesta para que los escuchen. Ya están ahí reunidos, y siendo ellos mismos judíos, pues saben que tienen una audiencia predispuesta no solamente para recibirlos, sino para que también les dé la oportunidad de compartir no solamente la lectura, sino también alguna reflexión. Cuando un judío visitaba a una sinagoga nueva, era parte de la hospitalidad y del recibimiento que le pidieran al visitante si quería leer o compartir alguna palabra de reflexión o de aliento para compartir con la comunidad que lo había recibido. También el por qué Saulo y Bernabé se enfocan en visitar a las comunidades judías era porque
la comunidad judía tenía la primacía de recibir la buena nueva, puesto que el proyecto de salvación de Dios empieza con la comunidad judía. Y es solamente cuando las comunidades judías empiezan a rechazar el evangelio y a rechazar a aquellos que lo promueven, que cuando Pablo en particular se empieza a enfocar en los paganos ya de primeras. Pero siempre se le daba la primacía, o sea, la importancia de llevar la buena nueva a la comunidad judía, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, era la plenitud de las promesas que por tanto tiempo se habían promovido desde antiguo y que ahora en él se han llevado a cabo. Y por eso era la buena nueva que se les ofrecía a la comunidad judía. Por eso iban primero a las sinagogas. Repito, la sinagoga les proveía ya una situación de un grupo de hombres ya reunidos. No tenían que ir en busca de ellos, ya estaban ahí. Y como buenos judíos, pues eran recibidos y se les daba la oportunidad como visitantes de compartir alguna palabra. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene hacia el fin del capítulo 12 y nos dicen los comentaristas que este capítulo 12 es el fin de la sección del Evangelio de Juan que se le llama el Evangelio de los signos. Signos se les llama a los milagros de Jesús, que son solamente 7. El número 7 es un número muy simbólico que significa plenitud. Y hasta el capítulo 12, pues ahí ya en adelante ya no habrá más signos o más milagros. Así que del 1 al 12 es la sección del libro de los signos dentro del Evangelio de Juan. Y aquí se da término con estas palabras de Jesús que da, en cierta manera, un resumen de todo lo que ha dicho antes. Y esto es algo muy típico del Evangelio de Juan. Si les pudiera proveer una imagen, es como una espiral que varias veces repite mismos temas y en cada vez que lo repite va introduciendo algo nuevo, algo diferente. Y ahora aquí en este evangelio como que resumen todo lo que ha dicho antes Jesús en estas últimas palabras de este discurso. Dice: en aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz. Exclamó Jesús con fuerte voz. Da la impresión de que aquí Jesús quiere hacer un hincapié acerca de sus palabras, de su mensaje. El hecho de que dice el evangelista Juan pone esa palabra fuerte a la forma que Jesús habla. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Nuevamente Jesús vuelve a hacer hincapié en la identificación entre el Hijo y el Padre, de que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. El que ve al Hijo ve al Padre, y el que acepta al Hijo acepta a aquel que lo ha enviado, o sea, al Padre. Así que nuevamente aquí Jesús regresa al tema de la identificación plena de Él con aquel que lo ha enviado. Y que si rechazan a Jesús, pues también rechazan a aquel que lo ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Esta imagen de Jesús como luz del mundo es un símbolo muy bello. Por ejemplo, al decir que Jesús es la luz del mundo, esto lo manifestamos en el uso de la vela en el sacramento del bautismo, cuando se enciende, los padrinos la encienden y después se la llevan a donde está la familia con el recién bautizado. Y esa vela pues representa la presencia de Cristo en la vida de esa familia y de esa criatura que acaba de ser bautizada. Cristo, luz del mundo. Y es un símbolo bellísimo que a veces no lo apreciamos. Por ejemplo, cada vez que encendemos una vela, estamos invocando la presencia de Cristo en ese momento, en esa ocasión, en esa intención por cual se enciende esa vela.
En muchas iglesias a veces encontramos lugar para poner velas, y cada vela que cada persona o cada familia trae, en el acto de ponerle el cerillo para encender esa vela, pues estamos invocando la presencia de Dios en esa necesidad, en esa intención, en esa oración, cualquiera que sea la intención o motivación de presentar esa vela ante Dios, ¿no? Es invocando la presencia de Cristo en ese momento. Aquí en Estados Unidos se ha hecho muy común, no sé desde cuándo, pero hoy en día es muy común cuando ocurre un accidente y donde se han sufrido quizás alguna muerte, pues lo primero que la gente trae son velas. Y esa acción de traer velas, pues, es de invocar la presencia de Cristo en esa tragedia o en ese accidente donde alguien quizás ha muerto o ha quedado seriamente dañado, ¿no? Entonces es ese acto de traer la vela, ¿no? Es invocar la presencia de Cristo en esa situación. Cuando en la mesa, por ejemplo, ponemos velas, ¿no? Mucha gente dice, uy, qué romántico, una cena con velas, ¿no? No, desde el punto de vista cristiano es invocar la presencia de Cristo en ese momento sagrado de compartir la mesa, lo cual nos debe de remontar a la Sagrada Eucaristía, vivida en casa al compartir el pan, al compartir la mesa, ¿no? Es invocar la presencia de Cristo en ese momento. Igualmente, aunque sea en forma eléctrica, por ejemplo, cuando uno regresa de casa al lugar que está a oscuras, ¿no? Y el hecho de abrir la puerta y encender la luz, el hecho de que ahora en ese acto de encender la luz, y si hemos pagado la mensualidad, pues se va a encender el foco, ¿no? Y que el acto de encender la luz se ilumine la oscuridad, de que pedimos de que Cristo se haga presente, ¿no? Los símbolos son símbolos vivos siempre y cuando nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Que ya sea el acto de poner un cerillo a una vela o encender una luz eléctrica, estamos invocando la presencia de Cristo en ese momento. Es un símbolo bellísimo, un símbolo vivo que nos recuerda que vivimos constantemente en el nuevo reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, y que por tanto la necesidad de cultivar esta relación con Él, que no hay momento ni espacio donde Dios en Cristo no esté presente entre nosotros. Y aquí este símbolo pues es bellísimo cuando lo menciona: yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Y continúa el Evangelio diciendo: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Hay un dicho que dice que el hablador como el pescado por la boca muere. Cuando a veces muy ligeramente de corazón repetimos palabras de Cristo, ¿no? Sin conciencia de lo que estamos diciendo, pues esas mismas palabras nos condenan o digamos nos denuncian cuando no las vivimos. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Cuando decimos vénganos tu reino, no estamos pidiendo que el reinado de Dios se haga realidad en mi vida entre nosotros, ¿no? Y es eso lo que realmente decimos cuando oramos la oración del Padre Nuestro y decimos vénganos tu reino, de que yo tengo el deseo de vivir los principios, los ideales del reino en mi vida, del amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Cuando le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? De que la voluntad del Padre siempre sea lo que nos ilumine, lo que nos guíe. ¿Es esto lo que verdaderamente deseamos cuando oramos la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. ¿Es la voluntad del Padre lo que yo siempre busco en lo que se pueda? O sea, de que sea mi intención, la forma en que yo vivo, en las prioridades que yo tenga en mi vida, a qué le dé importancia, recursos y tiempo. Es ahí donde se manifiesta mi deseo de que la voluntad de Dios se haga realidad
como lo es en el cielo? O también cuando le pedimos al Señor, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Con qué cara nos acercamos a Dios a pedirle perdón cuando no estamos dispuestos a ofrecer lo mismo al prójimo? ¿Con qué cara le pedimos perdón, Señor? Dios en Jesucristo pone la clave de la paz en nosotros, en nuestras manos. En la manera que nosotros perdonemos, seremos perdonados. Así que, como el dicho dice, ¿va? El hablador y el pescado por la boca muere. Cuando a veces las oraciones, las palabras o las citas que hacemos de la Sagrada Escritura las tomamos tan ligeramente, ¿no? Y si las palabras son importantes y tienen algo que nos comprometen, entonces, ¿qué es lo que realmente comunicamos cuando tan ligeramente y tan superficialmente repetimos ciertas oraciones, ciertas palabras que no nos comprometen? Simplemente son actos de devoción que no nos mueve para nada, que no nos compromete para nada. Continúa la lectura. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino por mi Padre, que me ha enviado. Así que nuevamente a Jesús aquí regresa al tema de la unidad entre Él y que sus palabras no son de Él, sino las del Padre, quien lo ha enviado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.